El siglo XVIII suele caracterizarse en la historia occidental como una época pacífica y de progreso. Pacífica en el sentido de que las guerras requerían un esfuerzo relativamente pequeño, los ejércitos tenían efectivos poco elevados y los gastos, aunque pesados, no arruinaban a la población. Mientras se combatía en frentes lejanos, la población de las principales potencias europeas seguía viviendo su vida normal. La disciplina militar había aumentado y mejorado los servicios de intendencia. Se profesionaliza el militar constituyendo una clase netamente diferenciada de la civil, y en tiempos de paz los soldados disponían de cuarteles y ya no causaban a la población civil los daños y molestias que producían los tránsitos y alojamientos de las tropas. De esta forma, el recurso de los poderosos a la impune violencia resultó cada vez más escaso, y ello determinó una mayor convivencia pacífica y mayor homogeneidad social. También es una época de progreso, en la que las nuevas clases ciudadanas, los burgueses e intelectuales, propugnan mejoras económicas, sociales, legislativas frente a la Iglesia y a la nobleza terrateniente, que quieren mantener el viejo estado de cosas. Esta aspiración igualitaria, en el sentido de que los privilegios solo pueden justificarse si eran empleados en el bien del país, es recogida por la monarquía absoluta, que implanta en Europa un régimen llamado despotismo ilustrado. La omnipotencia de la monarquía absoluta se va desplazando de un gobierno personal a un estado impersonal, con órganos propios y más eficaces que aseguran la continuidad del Estado con independencia de los avatares personales del monarca. La paz británica de Robert Walpole durante el reinado de los dos primeros Hanover. La victoria de Inglaterra consignada en los tratados de Utrecht y Rastatt proporcionó a su clase dirigente una prosperidad hasta entonces desconocida. Inglaterra ofrece al exterior una estampa idílica. Grandes terratenientes en los cotos de caza, donde los jóvenes señores rurales se dedican a cazar vestidos con pintorescas casacas rojas, y las damas de relumbrantes vestidos a dar espléndidas fiestas en sus fastuosos palacios en el campo. La imagen también de una Inglaterra gobernada por los diputados de la Cámara de los Comunes, engreídos bebedores de vino de Oporto, la de los comerciantes emprendedores sin escrúpulos, dispuestos a obtener ganancias y a traficar con ventaja en los más lejanos países. No hay que olvidar, sin embargo, que bajo esta aureola de triunfo económico y estabilidad política, mucha gente comenzó a vivir en la miseria, y que el obligado desplazamiento del campo a los suburbios, motivado por la nueva situación económica, supone un incremento de la desigualdad que alcanzará su culmen a finales del siglo XVIII. Los problemas sociales, sin embargo, no eran percibidos todavía en esta época como acuciantes, y aunque solo un reducido número de familias disponían del poder político y la riqueza, las clases populares permanecieron alejadas de todo desasosiego reivindicativo, convencidas de que un extranjero, ya fuera campesino, burgués o un gran señor, nunca podría ser tan feliz como un británico. Durante el siglo XVIII se sucedieron en el trono británico, en virtud del Acta de Establecimiento de 1701, los Hanover, Jorge I, Jorge II y ya en la segunda mitad del siglo Jorge III. El primero de los Hanover, Jorge I, era un hombre obeso, glotón, de cultura bastante deficiente, que no fue popular en Inglaterra y pasaba largas temporadas en Alemania, su país natal, por el que sentía una no disimulada preferencia. Convencido como estaba de que la aristocracia inglesa y la Iglesia anglicana, representada por el partido Tory, solo esperaban una oportunidad para restaurar a los jacobitas en el trono. Cuando se encontraban en un buen banquete ante sus súbditos hanoverianos, que se posternaban todavía ante él y ejecutaban sus órdenes sin demora, solía decir: «No tengo nada que temer de la arrogante aristocracia inglesa, pues los regicidas están todos a favor mío». Llamaba regicidas a los miembros del partido Whig, acérrimos defensores del Parlamento, a los que responsabilizaba de la ejecución del rey Carlos I Estuardo. El rey Jorge I, que ni siquiera llegó a aprender inglés, asistía pocas veces a las reuniones del gabinete, que presidido por Robert Walpole se convirtió así en el primer consejo de gobierno. Sin duda, la
permanencia en el trono del primer Hannover se debía únicamente al apoyo del partido Whig, que veía en este indolente monarca la mejor forma de oponerse a la aristocracia Tory más extremista, que seguía sin aceptar el vuelco político de la gloriosa Revolución de 1688 y pretendía una restauración jacobita que hubiera alterado el equilibrio europeo en favor de Francia o de Austria. Robert Walpole debió su prestigio político a que como ministro de Hacienda supo solucionar la grave crisis especulativa de la burbuja de la Compañía de los Mares del Sur. Indiscutible jefe de los Whig, gobernó con firmeza y acierto Inglaterra durante 21 años, entre 1721 y 1742. Físicamente era un individuo ancho de espaldas y corto de piernas, que mostraba unas mejillas sonrosadas y que en su fastuosa mansión de Houghton se dedicaba a la caza del zorro y a obsequiar a sus invitados con espléndidos banquetes. Su figura se identificó con el prototipo del flemático terrateniente inglés, empeñado en desestimar toda conversación sobre temas profundos en aras a garantizar la armonía y el buen humor ante una buena mesa. Su política pacifista a ultranza pretendía mantener el equilibrio europeo resultante de los tratados de Utrecht y Rastatt, que tantos beneficios proporcionaba a Inglaterra. Supo desarrollar al máximo las fuentes de riqueza británicas, el comercio exterior, la flota y las colonias. Para mantener la paz propuso una alianza con las potencias protestantes. En 1727 murió Jorge I, y al subir al trono su hijo Jorge II, la posición de Walpole en el gobierno parecía tambalearse. Sin embargo, contaba con la amistad de la esposa del rey, la muy culta e inteligente reina consorte Carolina, que se interesaba por la política. Jorge II, aconsejado por su adorada esposa, decidió mantener al ministro en el cargo, y Carolina convino con Walpole en que cada día se reunirían y cambiarían impresiones acerca de los problemas del gobierno más urgentes. Luego acudía a la compañía de su marido y le dejaba hablar, sugiriéndole alguna frase que de inmediato el rey acababa aceptando. Y este fue el modo como Inglaterra fue gobernada hasta la muerte de Carolina en 1737. De esta manera, pese a su falta de popularidad, la no intervención de los dos primeros monarcas de la dinastía Hannover en las cuestiones del gobierno contribuyó a consolidar la dinastía al dejar en manos del gabinete y del parlamento el gobierno del reino. En el interior, Walpole se hizo con una sólida mayoría de seguidores en el parlamento y durante la década de los 30 ejerció un férreo control sobre la vida política inglesa. Ello, junto a su ostentosa vida privada, le valió viscerales críticas que se plasmaron en los escritos y obras de teatro satíricas de literatos como John Gay, Jonathan Swift, Alexander Pope, Samuel Johnson y Henry Fielding. Las obras teatrales de este último, en las que los ataques contra Walpole no dejaban de crecer, hicieron que éste promoviera en el Parlamento una de las leyes más célebres, la Theatrical Licensing Act de 1737, que establecía una censura previa de las obras antes de ser representadas en los teatros. Esto, que pretendía acabar con las críticas abiertas contra el primer ministro, no hizo sino avivarlas, y pronto Walpole pasaría a ser visto entre sus adversarios políticos como un corrupto y como un tirano. En política exterior, en 1717, para conservar la paz, había dispuesto una criticada inversión de alianzas, pactando con la Francia de la Regencia, e incluso llegó a coaligarse poco después con la Francia gobernada por el cardenal Fleury, quien para la recuperación económica de su país también ansiaba la paz. Ello garantizó en la década entre 1720 y 1730 unos 10 años de ansiada paz en Europa. Pero a partir de 1730, la pugna en torno a la expansión colonial y el comercio de ultramar volvieron a enfrentar a los británicos con las potencias coloniales borbónicas, España y Francia. El emperador de Austria abandonó entonces la llamada Cuádruple Alianza y comenzó a aparecer como el principal enemigo de Francia.
Walpole aprovechó esta defección y en 1731 volvió a la línea tradicional de la política exterior británica, la doctrina del duque de Marlborough, que consideraba a Francia su principal enemiga, y concertó un tratado con el emperador de Austria. Sin embargo, cuando en 1734, por razón de la sucesión al trono de Polonia, estalló el conflicto entre los Borbones y los Habsburgo, Walpole se abstuvo de intervenir en favor de Austria, y si el candidato francés Stanislao I Leszczynski no obtuvo el trono, fue por la intervención del ejército ruso que lo cercó en Danzig. Con la coronación de Augusto III como rey de Polonia, Rusia comenzó a disponer de una influencia poderosa en Europa. Por otro lado, en cumplimiento de lo acordado en el primero de los pactos de familia entre los Borbones, tropas francesas avanzaron en la zona del Rin y la Lorena, a la vez que fuerzas españolas invadían el reino de las dos Sicilias. Tras 5 años de lucha, la Francia del cardenal Fleury obtuvo la victoria y supo dictar en el Tratado de Viena de 1638 unas nuevas condiciones políticas internacionales que favorecían a Francia. A cambio de la aceptación de la pragmática sanción promulgada en favor de su hija por el emperador austriaco, Francia obtuvo la desvinculación de los Habsburgo del ducado de Lorena, que pasó a Stanislao Leszczynski, suegro de Luis XV, como primer paso para su incorporación a Francia. Su duque, Francisco de Lorena, recibió en compensación el vacante ducado de Toscana, y Carlos de Borbón, hijo de Isabel de Farnesio y Felipe V de España, el reino de Nápoles y Sicilia. Pero Robert Walpole se había abstenido de actuar y había abandonado a su suerte a su aliado austriaco. La oposición, cada vez más crecida en el Parlamento e incluso en su propio partido, lo consideraba una claudicación vergonzosa de Inglaterra, que debido a una política de defensa de intereses cortoplacistas y de bienestar material se encontraba cada vez más aislada en Europa. En 1739, Walpole no pudo evitar un nuevo conflicto, esta vez con España, que en la historiografía inglesa, según la versión novelística que difundió después en el siglo XIX en la obra de Thomas Carlyle, recibiría la extraña denominación de Guerra de la Oreja de Jenkins. Al parecer, un capitán de navío, así llamado, había exhibido en la Cámara de los Comunes una oreja cortada que había guardado envuelta en algodón en rama. Según manifestaba, los españoles se la habían cortado con ocasión de registrar su navío, aunque otros afirmaban que bastaba levantar la peluca del tal Jenkins para ver que tenía las dos orejas en su sitio. El episodio se encuadra en lo que los historiadores españoles llaman la Guerra de Asiento, una guerra que se libró principalmente en el Mar Caribe. Para los británicos constituía una prioridad el disponer de plazas fuertes en tierra firme en el Golfo de México y en el Mar Caribe, en el que ya disponían de algunas islas, siendo Jamaica la principal de ellas. El poder español a escala europea llevaba 70 años en claro declive, por lo que la Gran Bretaña no estaba dispuesta a seguir aceptando unas condiciones enormemente desventajosas para ellos en lo que al comercio americano se refiere. El contrabando por parte de mercantes ingleses era constante y no era la primera vez que militares británicos intentaban poner pie en la costa atacando ciudades o puertos españoles poco protegidos. Los registros de los barcos ingleses que navegaban en aguas españolas provocaban evidentes conflictos y medidas de represalia. La captura de barcos ingleses se contaba por decenas y el episodio de Jenkins frente a las costas de Florida encendió la mecha. Inglaterra entera clamaba de indignación y el pueblo reclamaba medidas enérgicas contra los españoles, a quienes se acusaba de imponer un régimen de terror con detenciones injustificadas y torturas a los marinos ingleses. Walpole se vio obligado a aceptar lo inevitable. El Parlamento declaró formalmente la guerra y se urdieron diferentes expediciones contra las costas españolas. Una de las más desastrosas, quizá fue la más importante, fue el llamado sitio de Cartagena de Indias en 1741. Los británicos fletaron una impresionante armada de 195 navíos con un contingente armado de 30.000 hombres, que se dispuso a tomar Cartagena de Indias. La ciudad, protegida por poco más de 3.000 hombres y 6 navíos, capitaneada por el almirante Blas de Lezo, ofreció una feroz resistencia.
Los ingleses fueron pésimamente dirigidos por el almirante Edward Vernon, que para rodear el fuerte cometió el error de penetrar con sus tropas en la selva, propiciando una grave epidemia de malaria o de fiebre amarilla que diezmó sus tropas. Los ingleses acabaron siendo rechazados. Al final de la expedición se ha estimado que sufrieron unas 18.000 bajas. Walpole, que había vendido la expedición como algo seguro, consiguió encubrir la derrota prohibiendo y censurando toda publicación de la misma. En el año 1740, la muerte había hecho estragos entre los monarcas europeos. En mayo murió Federico Guillermo de Brandenburgo y Prusia, el rey sargento, a quien sucedió su hijo Federico II. En octubre le tocó el turno al emperador Carlos VI de Austria y poco después a la emperatriz Ana de Rusia. Esta inestabilidad acentuó entre los estados europeos el ansia de desquite y de rapacidad. En Austria se dispuso a ocupar el trono la joven María Teresa, sucesión que había sido reconocida por las potencias europeas en el Tratado de Viena, que aceptaban la llamada pragmática sanción. Sin embargo, Prusia y Francia, dos de las potencias garantizadoras, se lanzaron sobre los territorios austriacos. Ello supuso el inicio de la llamada Guerra de Sucesión Austriaca, una nueva guerra de importantes dimensiones en Europa. Cuando María Teresa, desesperada, reclamó de Inglaterra, conforme al Tratado de Alianza, ayuda militar para la defensa de su territorio, se puso en evidencia que Robert Walpole no era el estadista que necesitaba el país. Una facción de los Whig, encabezada por un joven y brillante parlamentario, Guillermo Pitt, se alzó contra esta política de soborno del Parlamento y de pacifismo a ultranza, y con el apoyo del partido Tory, mediante una moción de censura, derrocó a Walpole. El primer ministro abandonó el gobierno y la Cámara de los Comunes en 1743 y falleció a los 69 años, apenas 2 años después.